Bueno, mencionaba que el tema, el primero que le vamos a dar, mi nombre es Elías Alexis Guevara y voy a estar a cargo de ustedes en algunas clases a lo largo del ciclo. Así que es un gusto desde ya y pues espero que cualquier tipo de comunicación o pregunta, consulta, siempre sea frecuente y con toda la confianza. Al final les voy a dejar acá el número, el contacto para que ustedes me puedan hacer algún tipo de pregunta. Si va surgiendo algún tipo de pregunta en la clase, me la pueden dejar en el chat, pero tratemos que sean lo menos posible porque es corto el tiempo y el tema es bastante extenso. Bueno, demos paso entonces. El nombre del tema es el tejido epitelial y glandular, y aparte está el tejido conectivo propio. Primeramente tienen que tener en cuenta que son dos temas totalmente diferentes. El tejido epitelial y glandular es uno y el tejido conectivo propio es otro. Vamos a ver que la importancia de este tema radica en que prácticamente el cuerpo humano como tal está compuesto de ambos tipos de tejidos. Entonces es importante focalizar en dónde exactamente se encuentra cada uno de esos diferentes tipos de tejido, porque es la base que vamos a ir viendo más adelante en los próximos temas. El primer objetivo, son varios objetivos que vamos a desarrollar el día de ahora y por tanto vamos a ver exactamente en qué se trata cada uno de ellos. El primero de ellos es clasificar los diferentes tipos de epitelios y escribir ejemplos de órganos en los cuales están presentes con su respectiva función. Primeramente les mencionaba, todo lo que vamos a tratar en este momento es tejido epitelial únicamente. Ya el tejido conectivo lo vamos a tratar mucho después, yo lo voy a decir en qué momento. El tejido epitelial entonces se divide en dos tipos para iniciar. Está el epitelio de cubierta y revestimiento, que también se puede llamar epitelio de superficie, y está por otra parte el epitelio glandular. Ambos son tejidos epiteliales. Aquí tienen claro esto. Todo lo que vamos a ver en estas próximas diapositivas es tejido epitelial de cubierta o de revestimiento. Entonces, el epitelio glandular va a ser mucho más separado de esto. Yo les voy a decir igual en qué momento vamos a empezar a tocar el epitelio glandular. Pero de momento tienen que tener presente que todo lo que vamos a hablar en estos minutos es de epitelio de cubierta o de revestimiento, o también llamado de superficie. Primeramente mencionar un epitelio, esto es aquella conformación de células como tal, que están juntas y que van a formar una disposición. Con eso, con disposición me refiero a que pueden formar agrupaciones en el cuerpo que dan paso a diferentes tipos de propiedades, como por ejemplo protección más que todo. Si ustedes se preguntaban qué es lo que cubre a cada parte del cuerpo, a cada órgano en específico, está cubierta por epitelio. Pero el epitelio como tal está formado por células. Cada célula, juntada una junto con otra, va a dar paso a un epitelio. Estos se pueden clasificar de diferentes formas. La primera clasificación que tenemos es una clasificación por disposición de las capas. Cada epitelio, como mencionaba, va a ser formado por células. Primeramente, dependiendo de la disposición de las capas, con esto me refiero a cuántas capas van a estar formadas o juntadas. La primera disposición es la disposición de las capas simples. Ustedes pueden ver acá que es una sola conformación, una sola lámina, una sola barrera de células formadas. No está una encima por otra, sino que es una sola capa. La segunda es la pseudoestratificada. En la pseudoestratificada se puede decir que es una subderivación de la simple. Pueden ver todos que les señalo con el puntero de mouse, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Correcto. Sí. Ok. Bueno, mencionaba que el pseudoestratificado prácticamente es una subdivisión de la simple. ¿Por qué? Siempre sigue siendo una disposición de capa simple. La diferencia con esto, y el nombre lo dice, pseudoestratificado, el pseudo da a entender que es falso, falsamente estratificado, el nombre como tal. ¿Por qué? Porque siempre sigue siendo un tipo de capa simple. Son, si se fijan, igualmente a la capa simple como tal, una disposición de una a la par de la otra. La diferencia es que estas células, dependiendo del núcleo donde se encuentre colocado, unas van a estar por encima y otras justamente por la base. Entonces, esa disposición o esa conformación del núcleo, ustedes ven que las del núcleo más alejado, las que están un poco más arriba, les dan una propiedad o hacen parecer que la célula está montada una encima de la otra, o sea, como que si hubiera otra capa por encima de ella, pero realmente es solamente una célula. Entonces, pareciera que están montadas una por encima de la otra, pero realmente no. Siempre siguen o transcurren hacia arriba. Entonces, pareciera como que estuvieran múltiples capas formadas, como en la estratificada. En la estratificada sí sería una capa montada encima de la otra. Entonces, a la disposición que se encuentre una capa, mejor dicho, dos capas o más, se le llama estratificado. Entonces,
Ustedes van a ver la diferencia notoria entre la simple, que es una sola capa, y la estratificada, que es una capa encima de la otra. La pseudoestratificada es una subderivación prácticamente de la simple, pero se puede tener en cuenta que es otro tipo de disposición de capas. Y la otra característica o clasificación es dependiendo de la forma de las células. Ustedes podrán ver que siempre se va a tener la conformación, como les mencionaba, ya sea simple o estratificada, pero al mismo tiempo va a depender también de la forma de la célula. Una célula puede tener una forma pavimentosa, o sea, una fórmula aplanada. Va a tener una apariencia cúbica también, que es una apariencia de dado como tal, que tanto la altura como el ancho es igual. Y finalmente una disposición o forma cilíndrica, que prácticamente es pues, una forma semejante al cilindro como tal, ¿verdad? Alargada, redondeada, si ustedes la ven desde arriba o desde abajo, pero realmente con forma cilíndrica. Entonces, teniendo la clasificación de disposición de las capas y la forma de la célula, puede llegar a dar paso a otra subclasificación que es la más importante y la que ustedes van a estar más familiarizados cuando hablemos de epitelios, que es una combinación tanto de la disposición de las capas como de la forma de las formas de las células. Por ejemplo, vamos a tener que se encuentran estos dos grandes grupos. Aquí ustedes pueden ver que ya se han unido estas dos clasificaciones para dar paso a la tercera, que es un poco más compleja. En un grupo grande vamos a tener los epitelios simples, en otro gran los epitelios estratificados. Uno va a formar parte de los simples y el otro del estratificado. La gran diferencia y cómo se ve esta clasificación es que cada grupo va a ir comprendiendo una combinación entre la simple con los diferentes tipos de células según su forma. Por ejemplo, tenemos el epitelio simple, tenemos 4 tipos. El epitelio pavimentoso simple, que es una combinación entre la simple, pero con formas pavimentosas. Luego la B es una conformación entre la simple con epitelio cúbico por la forma. Y finalmente la tercera es el epitelio cilíndrico simple, una combinación de la simple con la cilíndrica. Y finalmente una combinación del epitelio cilíndrico, que prácticamente se divide en dos en este caso, que van a ser epitelio cilíndrico simple y epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Estamos hablando que van a haber dos tipos de epitelio cilíndrico. Una que va a ser pseudoestratificada y una con disposición de capa simple. Y van a haber dos subespecializaciones, que son las células ciliadas y las que no están ciliadas. Cuando me refiero a cilios, los cilios son una especialización de la célula como tal, en el que vamos a ver que tienen diferentes propiedades, dependiendo si tiene cilios o no tiene cilios. Los cilios son prácticamente unos pelitos que van a sobresalir, unos pequeños haces o, por hacer la comparación, unos pelitos que salen acá de la célula. Ya vamos a ver más adelante ese tipo de ejemplo, pero sí es importante que ustedes sepan de qué se trata. Entonces, el segundo grupo va a abarcar exactamente igual, un epitelio estratificado con la combinación del epitelio estratificado, con las formas de cada uno, con la pavimentosa, con la cúbica y con la cilíndrica. Finalmente hay un epitelio especial que se llama el epitelio transicional o urotelio. Le dicen urotelio porque la característica más especial es que está abarcando prácticamente la totalidad de las vías urinarias. ¿Por qué se llama transicional también? Transicional se le dice así porque tiene una propiedad en la que es un epitelio que no va a ser de una sola forma, sino que van a ser dos formas distintas. Por ejemplo, puede tener una base con epitelio pavimentoso, en el estratificado estamos hablando, perdón. Tienen una base con epitelio de células pavimentosas y las demás van a ser células cilíndricas. O puede ser totalmente al revés. Pueden empezar una base con células cilíndricas y las demás con epitelio simple. ¿Dónde se van a encontrar estas? Más que todo en la vejiga urinaria. Ya mencionábamos, y pueden tener diferentes propiedades, como por ejemplo elasticidad, que a medida va aumentando la carga de orina, pues la vejiga se va expandiendo y le va dando esa característica que se puede expandir. Vaya, primero estamos hablando del epitelio como tal, pero sí es claro tener en cuenta la estructura del epitelio como tal. Un epitelio, pues mencionaba que está formado por una agrupación de células como tales. Cada célula va a conformarse según su forma. Aquí tenemos un ejemplo de células cilíndricas, por así decirlo. Y cada epitelio hay que reconocer que tiene varias superficies. Va a tener en este caso 3 superficies. La superficie lateral, que es la superficie que hace contacto al lado de cada una de las células, y con la cual hace unión junto con la célula vecina. Vamos a tener una superficie apical, o también se le llama libre porque
prácticamente no hay nada por encima de ella. Hagamos de cuenta que esto es un vaso sanguíneo, es una pared de un vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo está cubierto por epitelio simple. Entonces, ustedes van a ver prácticamente la luz, se llama la luz o el ápice, la superficie apical, a una superficie en donde prácticamente está pasando cualquier otro tipo de líquido o cualquier otro tipo como les digo, de patrón. No hay otra célula montada en este espacio, sino que es una superficie libre. Por ejemplo, este puede ser una superficie intestinal, y aquí está pasando el bolo alimenticio, puede estar en el vaso sanguíneo, puede estar pasando la sangre, y por tanto no está haciendo contacto directamente con otra célula. A eso se refiere. Aquí hacen, déjenme ver. Creo que todos me preguntan si puedo dejar entrar a alguien, pero realmente todos han estado entrando. A nadie le ha estado dando permiso para que se una. Realmente todos se pueden unir. Aquí se han ido uniendo a medida que transcurre la clase, así que creo que no hay ningún problema. Sí, ya entró la compañera, gracias. Ok. Como les decía, estaba la superficie apical, que prácticamente está libre, no pasa ningún tipo de epitelio por encima de ella. Y está la superficie basal, que la superficie basal es la que hace contacto con el tejido conectivo que vamos a mencionar, que es el próximo tema que dijimos que íbamos a desarrollar. La superficie basal es una lámina prácticamente de proteínas. La membrana basal al mismo tiempo está constituida por una lámina basal y una lámina reticular. Mencionar y hacer énfasis que el epitelio como tal no está irrigado. ¿Con qué me refiero a eso? Que no le llega sangre directamente al epitelio, a la parte externa. La parte externa es siempre el epitelio y la parte interna es siempre el tejido conectivo. Entonces, al único que le va a llevar sangre y por tanto nutrientes va a ser el tejido conectivo. Lo que sí le llega al epitelio como tal o a la parte externa es inervación, o sea, un nervio que esté dándole sensibilidad. Eso sí llega a ella. Por eso han visto que cuando se corta una piel a nivel superficial, no sangra, ¿verdad? Pero si el corte llega como tal al tejido conectivo, sí va a empezar a sangrar la herida. Entonces es importante distinguir eso porque se pueden preguntar. Pueden hacer bastante importancia porque es una característica obvia entre epitelio y tejido conectivo. No, los ejemplos de cada uno de estos epitelios, ¿se acuerdan la clasificación que les di hace 2 diapositivas? Es la clasificación larga. Son los ejemplos que vamos a tener uno atrás del otro. Entonces, no voy a hacer mayor énfasis en esto, pero os lo voy a dejar acá la imagen de cada. Estas imágenes son sacadas específicamente del capítulo del libro en el cual se está desarrollando el tema y necesito que ustedes hagan hincapié en eso, por lo menos revisen eso, porque es lo más importante pero al mismo tiempo es lo más largo, entonces no se les puedo ir diciendo uno por uno, pero sí vamos a tocar quizás los más importantes, o a modo de ejemplo para que ustedes vean de qué se trata cada uno. Dentro del gran grupo del epitelio simple, que es la primera clasificación, se encontraba un epitelio pavimentoso simple. Este al mismo tiempo se puede dividir entre endotelio y mesotelio. Endotelio es prácticamente todo aquello, el mismo nombre, recuerden siempre las raíces, los prefijos en las palabras anatómicas que van a servirles bastante para que ustedes puedan hacer una correcta diferenciación entre donde se encuentra una superficie, mejor dicho, una estructura como tal. En esta palabra endotelio, la palabra o la raíz endo hace hincapié en que está por dentro, ¿verdad? Y la palabra mesotelio hace que está haciendo referencia a que está en una parte media. Y la palabra telio es cubierta, por eso epitelio. El epitelio quiere decir que está por encima de todas las capas. Y aquí vemos una subclasificación que es lo que les acabo de mencionar. El endotelio, por ejemplo, siempre va a estar presente en las paredes interiores del vaso sanguíneo, ya sea arterias o venas. Y el mesotelio va a estar más que todo en membranas que recubren órganos. Ahí van a estar presentes ese tipo de epitelio. Otro ejemplo, el epitelio público simple, que se va a encontrar más que todo en la superficie de los ovarios, se puede encontrar en la cápsula de los lentes oculares, y también se puede encontrar en partes posteriores de la retina, así como también en partes de la nefrona renal, o sea, la unidad estructural del riñón como tal.
La tercera es un epitelio cilíndrico simple. Ese se puede clasificar en no ciliado y en ciliado. Aquí les mencionaba, ¿se acuerdan que les mencionaba que los cilios eran como unos pelitos como tal vez? Aquí están. Entonces, esta apariencia dan, se llaman cilios. Este es el nombre correcto. ¿Para qué van a servir eso? Para captar cualquier tipo de sustancia o nutriente que el tejido como tal requiera. Entonces, funciona en diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo el intestino, en el cual es importante tener una correcta absorción de los nutrientes que van pasando a través del bolo alimenticio. Entonces, gran parte de las células intestinales pueden tener esto. Aquí les pone el ejemplo claro que una trompa uterina también tiene ese tipo de células, en donde van a servir, por ejemplo, para capturar el espermatozoide, para hacer correctamente eh, una unión adecuada y dar paso al ovocito, ¿verdad? O la unión de tanto del óvulo con el espermatozoide, y se va transportando prácticamente a medida va llegando hacia la cavidad uterina y por tanto dar paso a la implantación o a la formación del feto posteriormente. Entonces es importante que los cilios, si hay que tenga, hay un objetivo en su manual de texto que menciona especialización de célula. Cuando vean eso, quizás el libro no lo trata puntualmente, pero una especialización de célula, este es un ejemplo claro, los cilios es un claro ejemplo de eso. Y está otro ejemplo como por ejemplo la queratinización, que lo vamos a ver más adelante, qué tipo de célula contiene ese tipo de especialización de célula. Pero sí, el cilio es una especialización de célula. Tenemos otro tipo de epitelio, que es el epitelio cilíndrico estratificado, que también se puede dividir en no ciliado y ciliado, dependiendo de dónde se encuentran. Aquí tienen algunos ejemplos donde se pueden encontrar, más que todo no ciliado, en la uretra masculina, en epidídimo, siempre en el hombre, y el ciliado se puede encontrar como, por ejemplo, en glándula tiroides. El gran segundo grupo era el epitelio estratificado, que puede dividirse en epitelio pavimentoso y es al mismo tiempo en queratinizado o no queratinizado. Aquí está la segunda gran especialización que mencionaba. Puede ser queratinizado o no queratinizado. ¿Por qué me refiero a eso? Que con un epitelio que se encuentra queratinizado, prácticamente son un tipo de epitelio en el cual abundan más que todo las células aplanadas o las células pavimentosas. Entonces, estas prácticamente, hay que recordar que un ejemplo claro de un epitelio estratificado, pavimentoso, estratificado, queratinizado, un ejemplo claro es la piel. ¿Por qué no hay mayor sensibilidad? Bueno, no hay mayor sangrado en la piel, porque mencionábamos que no hay irrigación, no llega a ser el epitelio en ese nivel, pero sí hay bastante inervación. Al mismo tiempo que va ocurriendo la diferenciación o la multiplicación de células cerca de la membrana basal, o mejor dicho, en la primera capa que está pegada junto a la membrana basal, estas células se van dividiendo y a medida que se van dividiendo van reemplazando todo lo que se encuentra por arriba. Estamos hablando que las células más queratinizadas son las que se encuentran a nivel más superficial, son las que ustedes tienen contacto directo con el medio externo de su cuerpo. Entonces, estas células prácticamente ya carecen del núcleo. Se van a ver allí en los laboratorios, se van a ver a nivel microscópico que las últimas células ya prácticamente se encuentran sin núcleo. Entonces, no hay mayor actividad metabólica como tal y por tanto la multiplicación ya no se da en estas últimas capas, sino que a nivel de la membrana basal, cercanas a la membrana basal. La primera capa va dando formación de forma externa. Otro ejemplo, el epitelio cúbico estratificado, el tercero, el epitelio cilíndrico estratificado, el cuarto, el epitelio transicional, que mencionábamos que se puede encontrar más que todo en la vejiga urinaria. El objetivo 2 es mencionar los medios de unión entre células epiteliales. Es importante que tengan en cuenta eso, porque cada célula mencionábamos que siempre está siendo vecina una del otro. Entonces, siempre hay que destacar qué tipo de uniones están dando paso a esta formación. Aquí se pueden distinguir 5 tipos. Están las uniones estrechas, las uniones adherentes, los desmosomas, los hemidesmosomas y las uniones comunicantes. La gran diferencia de todas unas es la fuerza con la que se va a unir o el tipo de epitelio en el que se encuentra cada una de estas. Prácticamente la A, la B, la C y la D van a ser similares en cuanto a qué estructuras unen, que están uniendo prácticamente dos células vecinas. La única diferente de todas es la hemidesmosoma, que lo que está uniendo no son células vecinas. No está, aquí les pongo un ejemplo cortado, transversal, en el cual que podemos ver una célula
unidas junto a otro, y aquí las uniones. En este caso, le pone un ejemplo de unión comunicante. Bueno, aquí están los 4 ejemplos colocados en esta célula, pero sí hay que tener en cuenta que todas las células tienen un único tipo, o 2 al mismo tiempo, de comunicaciones, dependiendo del epitelio o el tejido donde se encuentre. Le mencionaba que el mismosoma no va a estar uniendo 2 paredes de 2 células vecinas, sino que va a estar uniendo una célula epitelial con la membrana basal. Es la única tipo de unión que va a estar uniendo la membrana basal junto con la célula del epitelio. Eso es bastante importante porque es la que destaca por encima de todas por esa característica especial. Las siguientes, pues la gran diferencia es el tipo de unión que tienen o el tipo de refuerzo que tienen para ser unidas junto con la otra célula. Una que tiene características especiales es la unión comunicante. La unión comunicante prácticamente se va a ver en tejido nervioso, muscular, útero, tubo digestivo. Ponemos el ejemplo del tejido nervioso porque a través de ellas se hace intercambio de aminas o de sustancias que van a dar paso a una comunicación. Entonces, entre una neurona y otra, por ejemplo, que son las células del tejido nervioso, tiene que haber una comunicación de electrolitos. Electrolitos o sustancias que van a dar paso al impulso nervioso. Entonces, van a haber estas comunicaciones que van a dar paso a ese impulso nervioso y que por tanto se siga propagando entre cada neurona. Objetivo 3 es mencionar las características estructurales más importantes de las glándulas exócrinas y endócrinas. Mencionaba primeramente que todo lo que estamos viendo era epitelio superficial o de revestimiento. Ahora es importante destacar que aparte del epitelio, también se encuentra el epitelio de revestimiento, se encuentra la otra clasificación importante que era el epitelio glandular. Una glándula prácticamente sigue siendo un epitelio. Se dice que prácticamente una glándula es un epitelio de revestimiento que prácticamente se invagina y que por tanto llega hasta el tejido conectivo y eso le va a dar una propiedad que puede llegar a ser que secrete o que produzca sustancias específicas que van a ser variables dependiendo, pueden ser hormonas o puede tener otro tipo de sustancia que va a dar paso a una función en el cuerpo específicamente. Hay dos, bueno, no sé si queda claro ese concepto, para poner un ejemplo, una invaginación, ustedes lo van a leer en su libro, una invaginación se refiere a una parte de una superficie que se profundiza. Por ponerles un ejemplo banal para que ustedes lo hagan un poco más fácil la analogía. Imagínense que van en una calle, concretamente, y luego está un tragante. Cuando ustedes van hacia abajo, esa es una invaginación, porque van a través de una superficie que es la calle y se imaginan a través del tragante. Entran a esa superficie. Entonces llegan a una parte inferior de esa superficie. Es lo mismo, eso es una imaginación. Y cuando escuchan la palabra evaginación es todo lo contrario, es todo lo que emerge de una superficie. Como por ejemplo un árbol. Un árbol está emergiendo del suelo prácticamente o de cualquier otra superficie que ustedes estén viendo. Esa es la gran diferencia puntual. Una glándula como tal entonces puede ser exócrina o endócrina. ¿A qué se refiere con exócrina o con endócrina? Una exócrina es prácticamente toda aquella que va a estar produciendo secreciones y por tanto esas secreciones van a ir a dar a un conducto como tal y a desembocar en un epitelio de superficie. Con ejemplos concretos, una glándula endocrina, perdón, una glándula exócrina van a ser, por ejemplo, la glándula sudorípara, las glándulas sebáceas, que producen una sustancia como tal, pero la vierten a través de la superficie de la piel y ahí queda la sustancia como tal. Ahí está la secreción que están produciendo. Una glándula endocrina va a ser todo lo contrario. La secreción de esta no va a llegar a un conducto o a un revestimiento, sino que se difunde como tal hasta el torrente sanguíneo. Entonces puede llegar a dar paso a otras funciones que pueden llegar a ser totalmente sistémicas y no inmediatamente una parte del cuerpo. Hay, así como están las glándulas endocrinas, las exócrinas, también hay algunas glándulas específicas que tienen ambas funciones, como por ejemplo las gónadas, los testículos o los ovarios en la mujer, y por otro lado, el páncreas, que tiene ambas funciones. Pero eso luego se les puede destacar. Al mismo tiempo, menciona que uno de esos tipos de las glándulas exócrinas se puede clasificar en unicelular, a eso me refiero a que una sola célula en la que está produciendo ese tipo de secreción. Y hay otras que son multicelulares o pluricelulares. Me refiero con esto a que son diferentes, o mejor dicho, una gran conformación de células que forman esa glándula y que por tanto pueden llegar a dar paso a la secreción conjunta. Por ejemplo, una glándula tiroides.
y una glándula unicelular, por ejemplo, una célula mucosa ciliada que da paso a la producción de moco como tal. Las glándulas pluricelulares, que es esta que estamos viendo acá, la estamos clasificando, al mismo tiempo se clasifica conforme a dos criterios. Una es si sus conductos son ramificados o no ramificados. Si son no ramificados, son glándulas simples. Si son conductos ramificados, van a ser compuestas. Y el otro criterio es si la forma de las porciones secretoras de células. Pueden ser dependiendo de la forma que tengan sus túbulos secretores. Si tienen forma de tubo, como tal, van a ser tubulares. Si tienen una forma redondeada o una que asemeja a una valla, siempre por ser redonda, se les va a llamar acinares. Y hay una combinación de ambas que se van a llamar tubuloacinares. Acá tenemos ejemplos concretos de esa clasificación. Esta es una clasificación por estructura, ¿verdad? Pero siempre está tratándose tanto de glándulas simples como compuestas. Ustedes pueden ver acá lo que les estaba mencionando. Una glándula simple va a ser un ejemplo esta, porque ven que no se ramifica. En cambio, tenemos esta, que se ramifican. Glándulas simples pueden ser esta y esta. Y las ramificadas son glándulas compuestas. Finalmente, la clasificación quizá la más importante es la funcional, que puede ser dependiendo del tipo de secreción que esas tengan. Puede ser una secreción merocrina, una secreción apócrina, una secreción holocrina. Cada uno tiene su propio tipo de ejemplo. En la secreción merocrina, ¿qué es lo que está pasando? Se llama mero, que significa parte, y crina, que es secreción, ¿verdad? Entonces, es una parte de la secreción. Por eso tiene el nombre merocrina. Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de secreción? En la célula, aquí vemos un ejemplo de glándula unicelular, porque es una sola célula la que está dando la secreción. De todo su cuerpo, ustedes ya pasaron por biología, vieron cómo se estructuraba correctamente una célula, toda su maquinaria metabólica, tenemos el núcleo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi. Finalmente, una secreción se da de ese tipo. El núcleo transcribe las señales, se produce la secreción prácticamente en el retículo endoplasmático, en el cuerpo de Golgi, complejo de Golgi. Se va a dar la empaquetación de estas secreciones y van viajando como vesículas hasta la membrana plasmática. La membrana plasmática se van a liberar para que lleguen y se liberen como secreción finalmente dicha. Un ejemplo, la glándula salival o algunas glándulas pancreáticas. El otro ejemplo es la secreción apócrina. En este caso, ya no vamos a ver que se liberan únicamente las vesículas, sino que se libera una gran parte de la célula. Aquí igualmente se produce a partir del núcleo, luego el retículo endoplasmático, las vesículas se forman acá finalmente o se empaquetan en el aparato de Golgi y se transportan a la parte apical de la célula, un extremo de la célula. Y todo ese extremo de la célula se libera y se va a liberar junto con una parte de la membrana plasmática. Se rompe y queda una parte que es la parte funcional, que es la que dio paso a esa formación. Entonces, eso se vuelve a regenerar y queda nuevamente como una célula normal. Un ejemplo de esto, la glándula mamaria. Finalmente, la secreción holocrina, el holo significa entero o todo. Entonces, en este caso ya no va a ser solamente que ni libera vesículas ni libera una sola porción, sino que se rompe toda la célula como tal. Se rompe toda la célula y al liberarse la secreción junto con las partes que componen la membrana plasmática, que es en su gran mayoría lípidos, pues dan paso a un tipo de secreción oleosa y grasosa, ¿verdad? Un gran ejemplo concreto son las glándulas sebáceas. Por eso predominan ese tipo de secreción en ese tipo de glándulas. Entonces, ustedes van a ver que la sustancia que libera es oleosa o grasosa. Y esa célula se puede volver a reemplazar, pero por otra nueva, ¿verdad? Ya no se vuelve a reparar como así de la secreción apócrina. Bueno, ahora damos paso, ya pasamos con el concepto de tejido epitelial, ahora damos paso a conceptos de tejido conectivo. Esos son totalmente diferentes, ya no es ningún tipo de epitelio, sino que es todo lo que se encuentra por debajo de los epitelios. Entonces, el concepto de tejido conectivo es que es uno de los más abundantes del cuerpo y que está ampliamente distribuido en sus diversas formas. Tiene una variedad de funciones. Puede sostener, puede unir o fortificar otros tejidos corporales.
Protege al mismo tiempo y aísla los órganos internos, compartimentaliza estructuras como los músculos esqueléticos y también puede servir como principal sistema de transporte en el organismo. Es la ubicación primaria de la reserva de energía y es la principal fuente de respuestas inflamatorias. Decíamos que el tejido conectivo, si está totalmente irrigado, a él sí llega sangre y por tanto toda respuesta inflamatoria se va a dar en el tejido conectivo. Entonces, estamos hablando que toda inflamación va a ocurrir en esta parte del cuerpo. Finalmente, se menciona que está formado por dos elementos básicos, la matriz extracelular y las células como tal. Al mismo tiempo, la matriz extracelular se divide tanto en fibras proteicas como sustancia fundamental. Aquí, para que esto les quede mucho más claro, para que vean de qué está formado el tejido conectivo, les voy a dejar la siguiente imagen para que ustedes vean todos estos elementos. Tienen que hacer caso o enfóquense en dónde está la matriz extracelular y en dónde están las células. Esta es la imagen que les mencionaba. Todo esto es un tejido conectivo. Acá ustedes pueden ver que se encuentran las células, se encuentra la matriz extracelular. Ustedes pueden ver todos los elementos, por ejemplo, hay células como por ejemplo el adipocito, está la célula del endotelio capilar, la célula muscular lisa, el fibroblasto, que el fibroblasto va a ser la principal célula involucrada en la producción de fibras que van a darse en el tejido conectivo. ¿Y cuáles son estas fibras? La fibra colágena, la fibra elástica y las fibras reticulares. Aquí tenemos otro ejemplo de células que son los mastocitos, que también se clasifican como leucocitos. Para que tengan una idea básica y para que el concepto no se les olvide tan fácilmente, hagan de cuenta que un tejido conectivo, o mejor dicho, bueno, un tejido conectivo como tal, menciona que está formado tanto por células como por matriz extracelular. Imagínense un charquito de agua, un charquito de agua. A ese charquito de agua, ustedes les agregan jabón líquido. ¿Qué va a ser, qué va a estar siendo el jabón líquido? Va a estar siendo la matriz extracelular. Eso va a estar representando el jabón líquido que le pongan esa cantidad de agua, prácticamente. ¿Y cuáles van a ser las células? Imagínense como que ustedes le tiran granos de arena. Esas van a ser las células. A la misma combinación. Ya tienen ahí la combinación del agua, junto con la combinación del jabón líquido y la combinación de la arena de playa, por así decirlo. Para que vean que cada granito representa una sola célula. Y al mismo tiempo ustedes le agregan, ¿qué? Le agregan cabello de suyo, propiamente suyo. Entonces, todo lo que están agregando en forma de cabello está representando las fibras. Entonces, ustedes tienen una mezcla, una combinación que prácticamente da paso al tejido conectivo. Entonces, este tejido conectivo puede ser líquido o puede adoptar otros tipos de solidez dependiendo la estructura en donde se encuentre, como por ejemplo el hueso, que ya no va a ser una estructura líquida, sino que hay una estructura mucho más fuerte y mucho más rígida que no le va a dar propiedades elásticas o de flexibilidad como tal. Entonces, tengan en cuenta que la gran parte va a estar formado por agua y estos elementos adicionales. Aquí me levantaba la mano, dígame. Sí, doctor. Solamente, ¿cómo se llama este mapa? Perdón, ¿qué parte es? Este es un tejido conectivo. Tejido conectivo. Ok, Tejido conectivo. gracias. Este es el ejemplo de tejido conectivo, correcto. Aquí vamos a ver los dos elementos que les decía que están formando ese tejido conectivo. Les mencionaba que era la matriz extracelular, que está formada por fibras y por la sustancia fundamental. Les ponía el ejemplo. En el ejemplo concreto, la matriz extracelular va a estar representada prácticamente por el jabón líquido, la fibra proteica por el cabello y la sustancia fundamental está siendo proporcionada siempre por el jabón líquido, ¿verdad? Esto es lo que le da el aspecto, la sustancia fundamental. La fibra proteica le da un aspecto de sostén o una propiedad de sostén, mejor dicho. Ya no es totalmente líquida como tal. Y eso va a dar paso a la matriz extracelular, o sea, la combinación tanto del jabón líquido junto con el cabello, que eran estos dos elementos, daban paso a la matriz extracelular. Y el otro elemento básico del tejido conectivo son las células. Ya les decía que estaban representadas en este ejemplo por cada partícula, por cada grano de arena. Entonces, esto es un ejemplo bien banal para que ustedes tengan un ejemplo claro de qué se trata, ¿verdad? No es que vaya a estar representado por eso, exactamente, sino que para que ustedes se imaginen y se les sea mucho más fácil hacer la distinción entre cada uno de estos elementos, porque puede llegar a paso con pequeñas confusiones, ¿verdad?
Entonces espero que haya quedado claro. No todos esos tipos de células van a estar presentes en todos los tejidos conectivos. Por ejemplo, el adipocito únicamente va a estar presente en el tejido adiposo. El vaso sanguíneo, bueno, el vaso sanguíneo siempre va a estar presente en el tejido conectivo porque le lleva la sangre. La célula del endotelio, aquí vemos, siempre estamos hablando que es un vaso sanguíneo, es lo que recubre la pared del vaso sanguíneo. El mastocito es parte de los leucocitos, junto con otras células, como por ejemplo las células plasmáticas, el macrófago, que son leucocitos, son parte de células blancas que van a dar un papel de protección o de, prácticamente de función defensora. Entonces, siempre van a estar presentes únicamente que se represente una respuesta ante un elemento ajeno a este cuerpo. Como por ejemplo puede ser una bacteria, un virus o cualquier otro tipo de sustancia ajena al cuerpo humano, que por tanto el cuerpo reacciona llevando todos este tipo de células protectoras o células blancas, ¿verdad? Así como también eritrocitos. Pero sí tengan en cuenta que el fibroblasto es la principal célula en el tejido conectivo porque es la encargada de dar paso a todas las fibras que están acá ubicadas. Igual para el tejido conectivo, así como teníamos para el tejido epitelial, hay una gran subclasificación que se puede dividir en dos grandes grupos. El primero de ellos es el tejido conectivo embrionario, que su nombre propio lo dice, está presente más que todo a nivel del embrión o una parte del feto como tal, ¿verdad? Una parte fetal. Entonces van a ser dos diferentes tipos de tejido que van a estar presentes únicamente en ese tipo de momento específico de la vida, que se va a dividir tanto en mesénquima como en tejido conectivo mucoso. El mesénquima es prácticamente la gran cantidad de tejidos que forman un embrión y que va a dar paso al feto como tal. Se dice que el mesénquima son células pluripotenciales, así también se le denomina y no sé, yo creo que han escuchado mucho de eso. El mesénquima o las células pluripotenciales o células madres pueden llegar a dar paso a diferentes partes del cuerpo. Con eso me refiero a que esta misma mesénquima o glándula pluripotencial, por eso se llama pluripotencial, porque puede dar paso a diferentes tipos de células que se pueden encontrar en cualquier otra parte del cuerpo. Pueden llegar a dar paso a fibroblastos, pueden dar paso a osteoblastos, a condroblastos, y cada uno de estas células que acabo de mencionar se encuentra en diferentes tejidos, como por ejemplo el condroblasto, se encuentran los cartílagos, el fibroblasto, normalmente a cualquier nivel de tejido conectivo, el osteoblasto, que es específico del hueso, el adipocito, el adipoblasto, que es parte del tejido adiposo, y así seguidamente junto con otro tipo de células que puede llegar a paso en algún tipo de terapia de célula madre que todavía esté bajo investigaciones, ¿verdad? Y el tejido conectivo mucoso que prácticamente se puede encontrar en la parte gelatinosa que ustedes pueden llegar a tocar cuando tocan un cordón umbilical, de eso está formado. El otro gran tipo de tejido conectivo en este caso va a ser el tejido conectivo maduro, que prácticamente desde que nacemos hasta que somos adultos se va desarrollando y va dando paso a todo eso. Igualmente, este es una gran clasificación que ustedes van a ir viendo acá, que se desglosa de diferentes maneras. La gran objetivo de esta clase es que ustedes pueden identificar en dónde se encuentra cada uno de esos tipos de tejido conectivo, que ustedes ven una subclasificación y siempre voy a hacer hincapié en que revisen el libro porque las imágenes que les voy a enseñar a continuación han sido sacadas específicamente de su libro de texto. Entonces, sí es importante que ustedes hagan hincapié en qué tipo de tejido se encuentra cada uno de estos, bueno, en qué tipo de tejido se encuentra cada uno de ellos, ¿verdad? ¿En qué órgano? El otro objetivo es enumerar las características microscópicas de las fibras del tejido conectivo y sus propiedades generales. Aquí mencionaba que eran tres tipos de fibras inmersas en la matriz extracelular. ¿Cuáles son? Son las tres que les mencioné. Esas tres son las que produce el fibroblasto, por eso el fibroblasto es especial, porque produce todas las fibras que van a estar dando soporte a esa matriz extracelular. Son las fibras de colágeno, las fibras de elastina, las fibras reticulares. Vamos a ver el fibroblasto como tal. Aquí está un ejemplo esquemático de la célula del fibroblasto. A través de su cuerpo, de su órgano metabólico, va dando paso a estas fibras en concordancia. Aquí vemos ejemplos concretos de donde se encuentra cada tipo de célula, o mejor dicho, cada tipo de fibra. En este caso, las fibras de colágeno tienen que tener en cuenta que son que son las de mayor tamaño,
van a conferir una gran fuerza de tensión y que si ustedes lo ven en microscopio, ustedes pueden encontrar que está dispuesta en enlaces paralelos. Con paralelos quiere decir una con respecto al otro, como que estuvieran viendo perdón, como que estuvieran viendo una vía de tren. Están viendo ambas barras rígidas de metal, que están una al lado del otro, dispuestas en forma paralela. Es la gran característica de las fibras de colágeno, ¿verdad? Que las pueden observar de esta forma. Aquí vemos otras más especiales que le pueden dar fuerza y resistencia a la tracción. No son rígidas, también son flexibles. Vemos el otro ejemplo. Tenemos unas imágenes un poco más profundizadas con microscopio electrónico en el que pueden ver ustedes que están dispuestos esos mismos haces. Ustedes ven ahí la fibra de elastina, que es otro tipo de fibra, en el que la gran característica de ellos es que son elásticos. Con elástico me refiero a que la propiedad de elasticidad les da una gran capacidad de extensión más allá del 150% de su longitud original y se pueden recuperar, se pueden estirar y pueden recuperar la forma original sin haberse roto, ¿verdad? Pueden abundar en la piel, en las paredes de los vasos sanguíneos y en los pulmones. Aquí les dejo unos pequeños esquemas de cómo se forma realmente una molécula de elastina. Es más complejo de cómo se forma, ¿no? Cómo se forma una fibra de colágeno. El fibrocolágeno, se me olvidó decirles que es importante que ustedes tengan en cuenta que hay muchos tipos de colágeno, fibras de colágeno. Hay alrededor de unas 23 tipos de fibras de colágeno, si no mal recuerdo, que están presentes en diferentes tipos de tejido. Dependiendo del tejido, así va a ser el número de fibras de colágeno que se esté viendo en ese momento. Pero realmente lo importante es que tengan en cuenta que es fibra de colágeno. Y la fibra de elastina que tiene estas características, que es mucho más pequeña que la de colágeno. Y tienen ejemplos concretos. La fibra de elastina no está definida como tal, pero ahí está. Ustedes pueden ver una combinación. Ahí están las fibras elásticas que forman redes como tal. Ustedes ven ramificado y al fondo, en violeta, más difuminado el color, las fibras más grandes, que son las fibras de colágeno. Y ahí están superpuestas, o sea, montadas una encima de la otra. La fibra de colágeno, que sigue esos patrones paralelos, y las fibras elásticas, que siguen esos patrones de red. De ese tipo es la fibra reticular. Igualmente, la fibra reticular, su mismo nombre lo dice, viene la palabra red. Igual van a estar conformados por colágeno, por un tipo de colágeno en específico, y van a estar en enlaces delgados cubiertos por glucoproteínas. Entonces, esas pueden estar formando redes alrededor de varios tipos de órganos. Entonces, la función principal es ser un sostén. También van a ser mucho más delgadas que las de colágeno. Igual, son producidas por fibroblastos y abonan en el tejido conectivo reticular, formando el estroma. El estroma prácticamente es la base que tiene cada órgano para sostenerse y ayudan a formar, lo que mencionaba al principio en los epitelios, ayudan a formar la membrana basal. Este es el tipo de fibra que da paso a la membrana basal. Forma redes de sostén y que estaban cargando el epitelio. El objetivo 8 menciona las principales células del tejido conectivo y su respectiva función. Bueno, lo que mencionaba en la otra imagen, aquí ustedes ven toda la conformación. Ustedes pueden ver aquí en esta imagen conjunta todos los tipos de células que pueden abundar, que pueden abundar en el tejido conectivo. Entonces, todas estas están dispuestas en una sola imagen, pero no necesariamente en todos los tejidos van a ver todas esas mismas células, sino que pueden diferenciarse. Aquí vemos ejemplos concretos del fibroblasto. Ustedes van a ver que aquí el fibroblasto en esta imagen, todo lo que ustedes ven acá agrandado es el retículo endoplasmático rugoso. ¿Y por qué está agrandado? Porque como es una célula que prácticamente todo su función es estar produciendo fibras, siempre el retículo endoplasmático va a estar bajo función, bajo estrés. Entonces, su metabolismo siempre está aumentado, dependiendo de cuántas fibras se requieran para cada tipo de tejido. Está en constante trabajo y por tanto, miren, ustedes el tamaño del retículo endoplasmático es bien notable. Aquí vemos ejemplos de macrófagos. Los macrófagos son un ejemplo de célula blanca de protección que únicamente es reclutada cuando hay agentes estresores como por ejemplo bacterias, virus, llegan esas y las aniquilan. Son parte de la defensa del cuerpo. La célula plasmática, que son las que van a dar paso a las inmunoglobulinas o
parte de la respuesta humoral, que son las mismas IgG, inmunoglobulinas, dependiendo del agente al cual se esté presentando en ese momento, justamente para esos agentes que desarrollan esas defensas específicas. De mastocito, que también es una célula blanca, o sea, un leucocito, también va a estar más que todo presente en procesos alérgicos, cuando hay parasitismo como tal. Son las primeras células del tejido linfático que van a dar paso a la formación de esta célula y por tanto en su mayoría las que más van a estar presentes. El tejido adiposo, que se puede dividir tanto en tejido adiposo blanco y en tejido adiposo pardo. El primero de ellos, que es el tejido adiposo, este es más característico, creo que aquí no hay donde perderse. Ustedes vean este tipo de células, prácticamente ven que los núcleos en estas células están prácticamente a un costado bien apretados. Todo lo blanco que ustedes ven son lípidos que la misma célula acumula y por tanto dan paso a la característica del tejido adiposo. Entonces es bien distintivo, ¿verdad? La diferencia con el tejido adiposo pardo es que pues no están tan acumulados los lípidos como tal, sino que en vesículas a través de su citoplasma y que el núcleo pues sea más visible. Aquí está un ejemplo de tejido pardo, de tejido adiposo pardo. Ustedes ven eso que acabo de mencionar, ya no es la gran bomba de lípidos, sino que son diferentes vesículas. Aquí están los núcleos y ya es más difícil distinguir cuál es un adipocito de otro, ¿verdad? Finalmente, tenemos ejemplos de los leucocitos. Los leucocitos, como mencionaba, son las células que le van a dar la defensa al cuerpo. Los leucocitos se pueden dividir en todas las células que les mencioné. Un leucocito puede ser un linfocito T, una célula plasmática, una célula dendrítica, un neutrófilo, un mastocito, un eosinófilo, un macrófago. Cada una de estas tiene diferentes funciones dependiendo de la gente que esté atacando en ese momento el cuerpo. Y todas van a formar parte de un grupo especial, que es la misma célula. Bueno, mejor dicho, todas van a dar, su origen siempre va a ser a partir de una célula en común, que es la célula madre hematopoyética. Una sola célula, dependiendo cuál se requiera en ese momento del cuerpo, de tensión del cuerpo, puede dar paso a la formación de un linaje específico. Aquí les pone cada una de esas familias, un linaje linfoide, únicamente para linfocitos, un linaje amiloide, que son para todas las células de protección que les mencionaba, y finalmente una línea megacariocítica, que va a dar paso a los eritrocitos y las plaquetas. Entonces sí es bastante importante que ustedes se den cuenta que los leucocitos, que únicamente van a ser el linaje amiloide y el linaje linfoide, esta dejen afuera porque únicamente es para tejido hematopoyético, ¿verdad? Todos los linfocitos se van a hablar de estas dos líneas, el linaje linfoide y el linaje amiloide. Todos estos son linfocitos, son leucocitos, perdón. Y ahí teníamos los ejemplos concretos, pero creo que aquí no me voy a extender mucho por cuestión de tiempo. Igual están únicamente ejemplificados de dónde se pueden encontrar cada uno de estos diferentes tejidos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, es necesario que ustedes revisen o aquí mismo en la diapositiva a ustedes ya les queda para descargar, para que revisen exactamente dónde se encuentra cada uno. Yo creo que ya hice bastante recordatorio de dónde se encuentran algunas en específica. Creo que solamente de repasar las que no he tocado, pero realmente tengan en cuenta que son bastantes las clasificaciones y que ahí está la diferencia y lo difícil, que son diferentes tipos y por tanto diferentes tipos de ejemplos de órganos que se pueden encontrar. Tejido conectivo reticular, el tejido conectivo denso, que también se puede subclasificar en denso irregular, en denso elástico, en denso irregular. El tejido de sostén, que ya entra a especializaciones, que ya le van a hablar, la doctora Rivera viene en el siguiente tema, le va a hablar acerca de tejido óseo, tejido de cartílago, y ahora ya le va a hacer un poco más de énfasis justamente en ese tipo de tejido. Vemos aquí el fibrocartílago, el cartílago elástico, el tejido óseo, que es bien especial y que ya le va a dar bastante profundidad en ese aspecto. Tejido conectivo del líquido, que prácticamente va a ser compuesto por la sangre y la linfa. En la sangre, que vamos a ver las células que ya vimos. En la sangre se encuentran todos los elementos formes. A pesar de estar totalmente líquida la sangre, pero si ustedes dividen la sangre, se encuentra el plasma, que es toda la parte líquida como tal, y la parte de los elementos formes, es la parte sólida de la sangre. En la parte sólida son todas esas células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.
Los glóbulos blancos son todos los mismos leucocitos. Es la otra forma de llamarse los glóbulos blancos. En la linfa que vamos a encontrar, más que todo, leucocitos. Es la gran diferencia, pero en forma macroscópica vamos a encontrar que ambos son tejidos conectivos líquidos. Les dejo la bibliografía, prácticamente la gran mayoría de imágenes las he sacado de Tórtora. Una parte pequeña se ha apoyado más que todo en imágenes de Moore, pero la gran mayoría es de Tórtora. Les dejo las páginas, el capítulo específico para que puedan consultar, leer, y cualquier tipo de pregunta, ustedes me pueden contactar directamente al correo institucional, si no, también me pueden escribir directamente al chat del campus virtual y ahí voy a estar pendiente yo para ayudarles en cualquier cosa. No les dejo preguntas abiertas en este momento porque ya abarcamos más del tiempo correspondiente y ya viene la doctora Rivera para ampliarles el tejido conectivo óseo y el cartilaginoso. Así que la dejo con ella y espero que la gran mayoría los propósitos de esta clase se hayan cumplido como tal. Yo sé que van a quedar muchas dudas porque el tema es bastante amplio. Hemos tratado únicamente de dar hincapié a los conceptos más básicos que ustedes deben tener para que puedan abordar los siguientes temas adecuadamente y que no quede esta duda. Igual, si quedan dudas, esos son los canales para que me puedan contactar y pues quedo a la orden y ha sido un gusto para mí y vamos a estar pendientes de los próximos laboratorios que, si no me equivoco, la próxima semana, creo que me toca primero con ustedes. Así que espero que desarrollen bien y se apoyen del tema que les queda para ustedes solos, que es el tejido documentario, que es prácticamente un tema seguido de este. Así que es importante que ustedes puedan tener importancia o entendimiento de lo que acabamos de mencionar. Dígame, Rebeca, quizás la única consulta. Hola, sí, buenos días, doctor. Tenía una pregunta con respecto a eso de los laboratorios y las tareas. Sí. Fíjese que, bueno, no sé si ya tienen el horario o cómo para empezar a ir, no sé, la otra semana o cuándo empezaría.